tantísimas personas. Bueno, eh, gracias en primer lugar por estar aquí este sábado especial de Dharma. Vamos a seguir, estamos estudiando y recibiendo la transmisión oral del Tratado del Lamrim, que es este texto, como sabéis. Estamos en los últimos capítulos. Y me gustaría felicitar a todas las personas de Barcelona, de Teruel, algunas de Castellón, que habéis seguido este curso, gente de Gerona, de Tarragona, de Barcelona, de la provincia de Barcelona, y me gustaría felicitaros porque habéis participado en 13 fines de semana largos, 13 fines de semana. Estáis todos aquí presentes, menos algunas personas que no han podido. La mayoría no habéis perdido ninguna enseñanza, porque sé que algunos que no habéis podido a lo largo de estos 13 fines de semana habéis pedido después los vídeos para no perder la transmisión oral. Me gustaría deciros que un texto como el Tratado del Lamrim, y lo que vamos a hacer esta mañana, como todo lo que hemos hecho durante estos 13 fines de semana, no es algo habitual en Occidente. Marta y yo estuvimos durante bastantes años consecutivos yendo a Suiza a recibir esta transmisión. Estas transmisiones orales se suelen dar no se suelen dar en centros que no sean monásticos, por decirlo así, porque como ya sabéis, los que habéis hecho, los que estáis haciendo este texto, pues es un trabajo laborioso donde se va palabra a palabra, línea a línea, prácticamente transmitiendo el conocimiento que se ha transmitido oralmente y que no está en los libros para poder entender el sentido del libro en cuestión. Entonces, esto lo deberíais tener muy en cuenta. Si alguien coge el libro sin haber recibido la transmisión oral, por supuesto que hay mucha información virtuosa y seguro que aprenderéis muchísimo. Pero sin la transmisión oral que va revelando sentidos que no están en el texto, entonces queda un poco cojo. Queda un poco cojo. Por lo tanto, en este fin de semana, este sábado, vamos a seguir con el curso que terminamos en octubre. En octubre hicimos un sábado y domingo donde explicamos el primer capítulo de Samatha. Samatha es concentración unipuntualizada. Y explicamos, el primer capítulo te enseña la diferencia entre Samatha y Vipassana. Donde estamos ahora, donde vamos a empezar ahora, es en la atención, la vigilancia, la excitación, el hundimiento, lo que impide que puedas estar centrado en el objeto. Por lo tanto, tenemos un día largo y seguro que va a ser muy, muy significativo porque vais a aprender muchísimo, porque empezaremos con mindfulness, con la atención tal y como se entiende en la tradición budista. Voy a hablar mucho de mindfulness, pero no lo asociéis con el mindfulness que se explica en Occidente, porque no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Por lo tanto, antes de empezar estas enseñanzas, pues vamos a recitar los preliminares. Como sabéis, creo que Fernando va a poner el refugio, la oración de refugio, y la podemos recitar juntos. Y si no, simplemente escucháis. Es igual, no importa, pues me escucháis las palabras, y muchos la conocéis. Me refugio en Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumule con la práctica de la generosidad y otras perfecciones pueda alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres conscientes. Me refugio en Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumule con la práctica de la generosidad y otras perfecciones pueda alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres conscientes. Me refugio en Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumule con la práctica de la generosidad y otras perfecciones
pueda alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres conscientes. Seguidamente, ahora vamos a recitar la oración de la página 61 y 62, que tiene que ver con la devoción al maestro, devoción al lama. Y esta oración es la que se va a utilizar en el grupo de Barcelona, se va a utilizar, o en el grupo del norte, porque no todas las personas que asisten son de Barcelona, aunque hay muchas de allí, hay muchas de Barcelona. Vamos a empezar pues con esta oración, si la puedes hacer más grande, así todo el mundo la puede leer, pero los que vais a participar en el estudio en el norte del Lamrim, que estáis participando desde hace prácticamente también 3 años, ahora sabéis que volvéis a empezar a partir del segundo capítulo, volvéis a revisar todo el texto después de recibir las transmisiones orales y por lo tanto, puesto que también en Barcelona después de este curso ya el año próximo vamos a empezar con el estudio de la vacuidad, de la naturaleza última de las cosas, que es el tema más diferencial en la tradición budista, es lo que diferencia el budismo del resto de tradiciones. Entonces vamos a recitar este sutra porque ya sabéis, los que tenéis que saberlo, ya sabéis por qué se recita. Él cuida de mí que he deambulado en la existencia cíclica durante largo tiempo. Él me despierta de un periodo larguísimo de oscuridad y letargo a causa de mi ignorancia. Él tira de mí cuando me hundo en el océano de la existencia. Él me muestra los buenos senderos cuando he caído en los malos. Él me libera ya que he estado confinado en la prisión de la existencia. Él es un médico para mí que he estado atormentado por la enfermedad. Él es como una nube de lluvia que me moja a mí que he estado ardiendo en el fuego, con el fuego del apego, etc. El Sutra del Tallo Maravilloso también dice: estos son mis amigos espirituales, los que exponen el Dharma, que enseñan de manera exhaustiva las cualidades de todo fenómeno, enseñan la conducta de los bodhisattvas. Con estos pensamientos he venido hasta aquí. Dado que dan luz a todo esto, son como mi madre. Dado que dan la leche de las virtudes, son como enfermeras. Me adiestran por completo en las ramas de la iluminación. Estos amigos espirituales destruyen el daño por completo, son como médicos que liberan de envejecer y morir. Derramando una ducha de néctar, son como el señor Indra. Como la luna llena, mejoran todas las cualidades blancas. Muestran el sendero a la paz, igual que la radiante luz del sol. Con respecto a amigos y enemigos, son como una montaña estables. Sus mentes son imperturbables como el fondo del mar, dan un apoyo perfecto. Algunos dicen como barqueros: con esto en mente, yo he venido hasta aquí. Estos bodhisattvas dan pie a mi comprensión, causan la iluminación de los hijos del Buda. Estos seres, estos amigos míos, son alabados por el Buda. Con estos pensamientos virtuosos he venido hasta aquí. Dado que salvan al mundo, son como Eres, se han convertido en capitanes, protectores y refugios. Son el ojo que me proporciona la felicidad. Con pensamientos como estos honro a mis amigos espirituales. Y por último hacemos el ofrecimiento del mandala para suplicar las enseñanzas, para pedir las enseñanzas. Os ofrezco esta base con flores y ungida de incienso, con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, percibida como una tierra pura de Buda. Que todos los seres puedan disfrutar de una tierra pura. Idam Guru Rana Mandalaka Miryatayami. Gracias. Cuando las personas que estáis siguiendo el estudio en Barcelona del Lamrim, cuando hacéis esta oración de los gurús, tenéis que visualizar a vuestro gurú como indistinguible de Sakyamuni Buda, de Prajnaparamita o de Lama Tsongkhapa, y al final simplemente disolverlo en el chakra de vuestro corazón. Y con esta motivación virtuosa se empieza la enseñanza. Entonces, me permitiréis que vaya a compartir la pantalla, a ver si sale. Nos hemos estado adiestrando con Fernando, porque estamos habituados al Zoom. Y vamos a empezar ya la enseñanza. ¿Lo veis, verdad?
Ver. Sí, sí, se ve, Isidro, sí. Vale, perfecto. Por ello. Bueno, en el curso anterior explicamos, como os decía antes, estuvimos explicando las diferencias entre samatha o concentración y vipassana. Vipassana. Son cosas distintas. Al principio, las enseñanzas explican que de los dos, en un principio tienes que trabajar mucho con samatha. Practicar vipassana sin tener samatha es un poco ilusorio. Se puede practicar vipassana, pero para practicar vipassana se requieren dos puntos elementales. Tener un cierto nivel de concentración y después tener una comprensión profunda de la práctica budista, porque todo lo que se explica es para dirigir a las personas que lo practican hacia la liberación del samsara. Si no conoces lo que es la liberación, si no conoces lo que es el samsara, si no conoces si tú estás en el samsara o no lo estás, si no conoces la naturaleza del sufrimiento, de dukkha, si no conoces un poco acerca de la mente, por supuesto que puedes participar en algún retiro de Vipassana, pero el beneficio es muy poquito. Entonces, en este texto se explica con mucha claridad. Samatha, muchos de los que estáis asistiendo a estas instrucciones, habéis practicado Samatha conmigo en agosto, en Málaga, cada año. El retiro que se hace de silencio y mindfulness, o de silencio y concentración, tiene que ver con Samatha, que es uno de los últimos capítulos importantes de este texto. ¿Vale? Samatha está basado en el desarrollo de mindfulness, de la atención. Y Samatha es sinónimo de permanencia apacible, de estabilización meditativa o de concentración unipuntualizada. Por lo tanto, todos, tanto los de Barcelona como las personas, tanto las personas del norte como las del sur que estáis aquí, todos habéis participado en algún retiro conmigo de Samatha, por lo tanto, todo lo que escucharéis, en parte habéis escuchado de manera superficial en estos cursos, porque aquí esto es un texto muy, muy profundo y se explica de maneras súper minuciosas, ¿vale? Por lo tanto, estamos en la zona, en el texto, en la página 323, aquí lo pone 323 del texto. Estamos ya terminando este texto. Quedan todavía 5 o 6 capítulos, pero en la página 323 es donde empieza el acercamiento impecable. El acercamiento impecable en el que primero se enfatiza Samatha, después Vipassana y luego se unen las dos, por decirlo de una forma. Por lo tanto, vamos a empezar con lo que dice el texto. Prestad atención, generad una actitud virtuosa de por qué se escuchan estas enseñanzas. Tienen mucho que ver con nuestra vida, aunque no lo parezcan. Lo iréis viendo a lo largo de este encuentro. Y lo primero que dice aquí es que la concentración impecable, en la página 323, en el texto Lama Tsongkhapa dice, tiene que tener dos características. Uno es el factor de la claridad viva o dinámica, que es una mente extremadamente clara. Y después el factor de la estabilidad no conceptual de una mente que mora de forma unipuntualizada sobre el objeto. Entonces esto es lo que vamos a explicar, porque si la concentración requiere que la mente subjetiva esté clara y también que la mente subjetiva esté estable, esto, como todos podéis entender, pues cuando nos sentamos a meditar no ocurre, no ocurre. Le puedes llamar meditación, pero no ocurre esto. Por lo tanto, una meditación tiene que ser o bien samatha, o bien concentración, o bien vipassana. Si no tienes ni claridad ni una estabilidad, pues estás aprendiendo a meditar. No estás meditando, estás aprendiendo a meditar. En el texto, Lama Tsongkhapa dice que además de estas dos características, se añade el gozo. Por lo tanto, son tres características. Y otros añaden la lucidez, que se convierten en cuatro. Sin embargo, esto tiene matices
y por esto la transmisión oral es tan importante. La claridad implica claridad objetiva en el modo en que percibes el objeto y claridad o lucidez subjetiva en el modo en que la mente percibe este objeto. Ya tienes dos aspectos. Cuando se habla de que samatha o que en la meditación tiene que haber una claridad y después estabilidad para que sean meditaciones correctas, la claridad se refiere a que el objeto tiene que aparecer de manera clara y que tu mente tiene que estar fresca, tiene que percibirlo claramente. Aquí, por ejemplo, Lama Tsongkhapa dice, la lucidez de la mente subjetiva, que se siente más clara que una taza de cristal inmaculado lleno de agua pura y clara, iluminada por la luz del sol en un día sin nubes. Es decir, la mente subjetiva, tenéis que tener en cuenta que la mente subjetiva tiene que estar fresca, fresca. Por lo tanto, se empieza este capítulo de esta manera y durante varias sesiones vamos a estar hablando de esto. Y después dice, cuando aparecen objetos como columnas, que surge una lucidez tal que uno siente que incluso podría contar sus finas partículas. Es decir, en el desarrollo de samatha se requiere que la mente perciba el objeto claramente, el objeto de su meditación, y tu mente interior tiene que estar clara a la vez, fresca, fresca. No obstante, estos dos aspectos que constituyen la claridad viva pueden salir cuando se ha eliminado el hundimiento o la laxitud sutil. Vamos a hablar de estos términos. Casi siempre meditamos con cierto nivel de hundimiento porque la mente subjetiva puede estar apagada. Lo sabéis, ¿eh? Por lo tanto, hemos de conocer todo este material porque es el material con el que tú trabajarás cuando intentas meditar, cuando intentas desarrollar concentración, cuando intentas meditar en cualquier tema de los que aparecen en la tradición budista. Y aquí tenéis que tener en cuenta una cosa, este texto está escrito para personas que tienen un nivel de concentración elevado, que no es nuestro caso. Y puedes decir, ¿y entonces para qué me sirve a mí saber esto? Pues os lo diré claramente. Esta información es útil para las personas que no tienen ni un centímetro de concentración. Porque todas estas instrucciones te van a ayudar a desarrollar cierto nivel de concentración elevado que es para quien se dirige este texto. Por lo tanto, aquí hay algunas cosas técnicas. El gozo aquí se refiere al gozo que surge una vez has desarrollado samatha. Cuando has desarrollado, surge un gozo en la conciencia que es extraordinario. Y aquí, como que todavía no has desarrollado samatha, esta característica del gozo, Lama Tsongkhapa dice que no aparece. Aparece un bienestar interno. Desde el instante en que tu mente está establecida en un objeto con atención, aparece un bienestar interno, pero no es el gozo que se menciona en esta frase. Por lo tanto, Lama Tsongkhapa dice que los dos elementos primordiales son la claridad viva, que se refiere a que lo puedes dividir en dos. Objetivamente tienes que tener siempre el objeto presente en tu conciencia. Si hay una interrupción, es una distracción. Y la mente que observa esto, subjetivamente, tiene que estar fuerte, fresca, vívida, flexible. Lo que impide estos dos elementos son el hundimiento. El hundimiento es un distorsionador, es un factor mental que impide que la mente cuando medita tenga claridad y lucidez. ¿Vale? Por lo tanto, tienes que identificar el hundimiento que aparece en tu meditación. Cuando estés haciendo el retiro conmigo o cuando meditéis, como muchos hacen de mis estudiantes, que se van de retiro una semana, etcétera, tienes que aprender a identificar el hundimiento. Y aquí en este capítulo pues se explica esto, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay unas palabras técnicas en esta zona del texto. Dice,
surge la alegría y el gozo en forma de sensaciones agradables como un efecto de la concentración. Es decir, cuando meditas, aunque sea alguien de nuestro nivel que no tenemos mucha concentración, cuando tenemos un estado ligero en que la mente está súper atenta al objeto ininterrumpidamente, de manera natural se producen sensaciones agradables, pero que no se tienen que confundir con el gozo que viene al final de las etapas de la concentración. Y esto es lo que explica el Lama, para no llevarnos a errores. Pensar que si tienes gozo, prácticamente, este gozo se dice que es tan potente que no hay ninguna experiencia de gozo en el mundo nuestro que se pueda comparar. Ninguna. Podéis pensar en comer, en beber, en disfrutar de la música, en una relación sexual, comparado con el gozo que se desarrolla cuando la mente está absorta en el objeto al final del desarrollo de la concentración. Entonces cualquier gozo queda, diríamos, queda disminuido, por decirlo así, en cuanto a calidad. Pero sí que acontece, como dice Lama Tsongkhapa, una especie de alegría, le puedes llamar gozo si quieres, que viene cuando la mente está atenta. Cuando la mente está atenta, que siempre estamos en la vida cotidiana dispersos en 1000 direcciones, cuando la mente está atenta un minuto, se producen automáticamente sensaciones de bienestar en el continuo mental de la persona, ¿vale? Por lo tanto, aquí, al final de esta frase, Lama Tsongkhapa dice, si hemos dicho que la concentración, samatha, permanencia apacible, es la unión de claridad y estabilidad, la claridad es impedida cuando aparece en tu mente el hundimiento, que aparece. Y la estabilidad la impide cuando tu mente se distrae. Dejas el objeto y te vas a tus problemas cotidianos. Por lo tanto, este capítulo explica lo que es el hundimiento, la excitación, por qué aparecen, cómo eliminarlos, cómo gestionarlos, etc. ¿Vale? Aquí he hecho un esquema. Una meditación correcta tiene que tener estabilidad, por un lado. Si trabajas con la respiración para desarrollar samatha, tienes que estar estable en la respiración durante 20 minutos. Estable. Todos sabéis que no es fácil, porque al cabo de 30 segundos la mente se va. Por lo tanto, no tienes estabilidad. Y la estabilidad se pierde porque te distraes, porque tienes excitación burda o sutil. Y después, si tienes estabilidad, tienes que vigilar que haya claridad y cierto nivel de lucidez que se refiere. Para que os hagáis una idea, la claridad es que el objeto tiene que aparecer más o menos claro, lúcido. Y se repite el término lucidez, también se refiere a que la mente tiene que estar viva, clara, fresca. Y después intensidad se refiere al modo en que sostienes el objeto, que en este caso sería la respiración, pero pueden ser otros, ¿vale? Es decir, la claridad, la lucidez y la intensidad es el trabajo que un meditador tiene que hacer una vez has desarrollado cierta estabilidad en el objeto. ¿Cuál es el enemigo de la estabilidad? La distracción y la excitación que se explican posteriormente. ¿Cuál es el enemigo de la claridad? De tener una mente fresca cuando meditas en la respiración y tener presente la respiración continuadamente. Pues el enemigo de estos factores que se intentan desarrollar son el hundimiento o la laxitud. Si cuando te sientas a meditar aceptas tus distracciones, tu excitación, te duermes un poco pero puedes sentirte más o menos relajado, entonces a esto le podéis llamar cualquier cosa, pero esto no es meditación. Y mucha de nuestra práctica o tiene uno o tiene el otro. Por lo tanto, este capítulo es para despertarnos cuando meditamos. Sobre el gozo, que explica Lama Tsongkhapa en lo que habéis visto en el PowerPoint, son las palabras de Lama Tsongkhapa de la página 323, hemos dicho, hay un nivel de gozo
que viene una vez has desarrollado la concentración, pero no se refiere a un gozo que se puede obtener justo al principio de la práctica ya, porque estás intentando alargar los periodos de atención en el objeto que sea, que de momento estamos poniendo de objeto la respiración, porque es el tipo de meditación que hacemos habitualmente en Málaga y en Gerona o Barcelona. Bueno, si vais al final de la página, los que tenéis el libro, al final de la página, acordaros de una cosa también cuando recibís un comentario oral, una transmisión oral. El propósito es ayudaros a entender el texto que tenéis entre las manos, porque en el texto no se explica todo. Y en el texto se da por entendido cosas que igual la persona que está leyendo el texto aún no las ha entendido. Por lo tanto, la transmisión oral ayuda a dar luz, a iluminar, diríamos, las palabras que lees, con más conocimiento. Por lo tanto, dentro de la transmisión de la tradición budista, los libros tienen una gran importancia, pero lo que es más importante es la transmisión oral que se ha venido transmitiendo ininterrumpidamente de maestro a discípulos, porque si no quedan muchas cosas sueltas y te puedes confundir con la información que hay en el libro si no tienes el conocimiento adecuado. Por lo tanto, aquí, en la transmisión oral, cuando nosotros recibimos esta transmisión oral, no está en el libro, por ejemplo, hay una serie de encabezamientos que ilustran partes del libro, pero que no están en el libro. Y estos encabezamientos están aquí en negrita y van acompañando a las 3 últimas líneas de la página 323 y lo que viene después, en la página 324. Dice, hemos hablado un poco de la estabilidad y la claridad, y ahora lo que te dice, una vez explicado que es muy importante tener estabilidad y claridad cuando meditas, te dice identificar la laxitud y la excitación y la importancia de la habilidad en un método para mantener la estabilización meditativa que pone fin a los dos. Y esto se explica con estas líneas que vienen al final de la página 323 y 24, que dice, por este motivo, si no sabes cómo identificar el hundimiento y la excitación burdos y sutiles, y si no conoces un método impecable para sostener la concentración que acabe con estos dos obstáculos, no podrá surgir ni samatha ni visión superior, que es vipassana. No pueden surgir. Para desarrollar samatha, ya se ha dicho antes, no puedes tener distracciones, tienes que eliminar excitación, que es un tipo de distracción particular. Cuando estás concentrado y sostienes el objeto, después tienes que vigilar que no pierdas la claridad del objeto, que tu mente no decaiga, no se vuelva fofa. Por lo tanto, aquí dice, los inteligentes que se esfuerzan por obtener la concentración se deben convertir en expertos en ello. Cuando te sientas a meditar, te pueden hacer una foto externa y puedes estar con un rostro muy pacífico, pero interiormente tienes que estar batallando con tu estado mental, porque igual empiezas la meditación, estás en la respiración y de repente pierdes el objeto porque la mente está cansada, está fofa, y aunque te hagan una foto y digan, mira, qué bien que medita, en realidad estás hundido, no estás meditando. O puedes tener también una apariencia pacífica y beatífica cuando meditas, pero igual tu mente, en lugar de estar en la respiración o en un objeto de vipassana, tu mente está en lo que hiciste anteayer y durante toda la sesión estás dando vueltas a lo que hiciste anteayer o ayer, etc. Es decir, la meditación interiormente hay un trabajo interno que se tiene que hacer. No es dejar que todo fluya según quiere, porque esto es lo que hacemos siempre con nuestra mente, que todo fluya. Aquí en la concentración y en vipassana no se hace esto, no se tiene esta actitud. Por lo tanto, lo que dice Lama Tsongkhapa es que el hundimiento y la excitación son condiciones adversas para lograr samatha, que es concentración, que son las dos
concentraciones o los dos tipos de meditación importantísimos. Si no son estas dos, samatha es concentración y vipassana es análisis, sabiduría. Si estás distraído, excitado, hundido, la mente está fofa, está adormecida, hombre, es mejor que te vayas a hacer una siesta. Pero no denomines a este estado con las piernas cruzadas, no lo denomines meditación, si no estás batallando, como te dice aquí Lama Tsongkhapa, con los impedimentos que hacen, que bloquean tu atención unipuntualizada en el objeto. Por lo tanto, Lama Tsongkhapa termina diciendo, identificar las condiciones adversas, así como los métodos para acabar con ellas, se enseña después. Es decir, ahora simplemente lo introduce. En este capítulo, introduce los obstáculos para desarrollar samatha, o permanencia pasible o concentración, que es el tema del capítulo en cuestión. ¿Vale? Y si seguimos... Viene ahora, creo que ya no quiero perderme mucho, creo que ya es... Aquí, en esta zona que hemos visto antes, por este motivo, si no sabes cómo identificar el hundimiento y la excitación, final de la página 323 y principio de la 324, muchas veces cuando meditamos, no ya una persona principiante, sino personas incluso que hace años que meditan, muchas personas caemos en el hundimiento y pensamos que es concentración. El hundimiento tiene que ver con la claridad subjetiva o objetiva de la mente. Pero esta mente podría estar estable en el objeto. Puedes tener estabilidad, tienes ciertas sensaciones agradables y piensas que estás meditando a la perfección. Y no es así. La laxitud es un aflojamiento de la claridad mental sobre tu objeto. La mente se debilita, se vuelve fofa, no tiene viveza, como dice Lama Tsongkhapa. Estos términos los tenéis que ir entendiendo junto con vuestra experiencia en vuestra meditación cuando os acontezca el hundimiento, que acontece porque siempre aparecerá, lo vais a ver, ¿no? Por lo tanto, hoy en día se habla mucho de la meditación, de mindfulness, etcétera, pero aquí estamos hablando de la meditación budista. Mindfulness no es sustituto de la meditación budista. Hoy en día incluso se mencionan términos que son un poco extraños, por ejemplo, atención plena, sale mucho en muchos libros, sobre todo de Sudamérica, y en España pues también siguen esta estela. Si miráis, por ejemplo, en la página 324, dice lo que sale aquí en el texto que tenéis en pantalla. La concentración es un factor mental que permanece unipuntualizadamente sobre su objeto, es decir, de manera continua. Esto es la concentración, que es samadhi. Y para lograrlo hay dos requisitos: no permitir que la mente se distraiga del objeto original y saber si se ha distraído. Vale. Entonces, en la definición de la concentración parece que podría encajar el término atención plena, que se utiliza ahora. Pero después, ¿dónde dejamos la atención? Que es el factor primordial que produce la concentración. ¿Entendéis? Porque la atención plena es un poco rarito, porque nunca estamos atentos plenamente. En un principio y durante mucho tiempo la atención nunca es plena. Nunca. Por lo tanto, llamar atención plena cuando no lo es un poco extraño. Y por esto ahora al principio, fijaros bien, la concentración, dice el encabezado, y dice: ¿de qué modo la atención y la introspección o vigilancia son necesarias
como medios para que la mente no se distraiga de su objeto. Y esto ilustra el factor mental que sale aquí de la concentración, que es samadhi, que es diferente a la atención. La atención produce la concentración. No puede haber concentración si no hay atención. Y la concentración es cuando la mente permanece sin moverse unipuntualizadamente en su objeto, de manera continua, Por lo tanto, esta sería casi la definición de lo que hoy en día muchas personas traducen como atención plena, que es una traducción que no es muy correcta. En mi libro Mindfulness y mucho más lo puse al principio del texto. Al final creo que ya no lo puse. Y en el segundo, Samatha y Vipassana, ya no puse atención plena. Puse atención porque no es plena. Cualquier meditador sabe que cuando te sientas a meditar hay interrupciones en tu mindfulness, en tu atención. Si hay interrupciones, no le puedes denominar pleno, que a la vez es la definición de la concentración. Entonces, aquí en esta zona, Lama Tsongkhapa dice, para lograr esta concentración hay dos requisitos. No permitir que la mente se distraiga del objeto y saber si se ha distraído. Y para hacer esto, necesitas atención. Y necesitas vigilancia o introspección, que son los dos factores que son imprescindibles durante todo el proceso, diríamos, de la concentración. Después os mostraremos un dibujo de todo este proceso, ¿vale? Por lo tanto, atención es smrti en sánscrito. En tibetano es drempa y en castellano es atención. No hay más. Y el segundo es la vigilancia mental, samprajanya, que es un tipo de sabiduría que vigila la calidad de tu meditación, si estás distraído o no. Estos dos elementos los tenemos que hacer servir desde el minuto 1 cuando empezamos a aprender a meditar. La atención y la vigilancia enfocan la mente en la respiración, si utilizamos este objeto, podría ser muchos otros. La atención evita que la mente se aleje del objeto. Y la introspección es consciente de cuando la mente se aleja, se dispersa. Si no tienes estos dos elementos, la atención no se prolonga. Si no se prolonga, no se transforma en concentración. Y si no hay concentración, al final, pues no hay, tu meditación la saboteas, ¿no? Es decir, cuando la atención se deteriora y te olvidas de la respiración, ocurre la distracción y pierdes la respiración completamente. Si esto os ha pasado, fantástico, porque así aprendéis a conocer lo que impide que se desarrolle correctamente la atención. Por lo tanto, la raíz de cualquier meditación es mindfulness, pero el mindfulness, que yo ya tengo una edad, siempre mencionábamos mindfulness porque la mayoría de textos budistas vienen del inglés y cuando queríamos desarrollar concentración decíamos vamos a practicar mindfulness. No existía un mindfulness moderno. Ahora, si asumís que un mindfulness es igual al otro, tenéis un problema porque son cosas diferentes. El mindfulness moderno es útil, pero no sirve ni para desarrollar concentración ni para desarrollar vipassana. Y vipassana es fundamental para eliminar de tu interior las causas de tu dolor, de tu malestar, ¿vale? Por lo tanto, en la página 324, ahora viene un encabezado, según la transmisión oral, como escribo aquí, dice, cómo la mente se dirige hacia el objeto de meditación a través de la atención. Y aquí define la atención. Vale. ¿De qué manera la mente se dirige hacia el objeto de meditación a través de la atención?
Dice, como se ha explicado antes, visualizas el objeto focal. En el caso de la respiración no hace falta visualizar, es tu proceso respiratorio físico, por decirlo así. Y una vez que aparezca este objeto, generas una aprehensión enérgica del objeto con tu conciencia. Aprehensión enérgica es muy importante a lo largo del texto. Tienes que sostener el objeto en el que estás. No puedes divagar y decir, bueno, ahora está ahí en la respiración y después no estoy, etc. Esto no es mindfulness, para nada, ¿no? O sea, tienes que establecer la mente en la respiración enérgicamente, y veremos cómo utilizamos esta energía más adelante, porque si no se utiliza bien, deteriora la meditación, y mantenerla allí. Es decir, cuando hacemos los retiros de verano, sobre todo el de concentración, porque hacemos también uno de Vipassana en el norte, el retiro de concentración deberías estar muy atento a la respiración y no soltarla durante los 20 minutos que dura la práctica. Y esto, como podéis saber, no es fácil. Y por esto necesitas información para hacerlo posible. Y la información, esta es una información que, como veréis, es bastante sofisticada. He hablado de todo, pero no con esta sofisticación, porque aquí yo voy siguiendo el guión de Lama Tsongkhapa. ¿Qué es la atención? Tiene 3 características. Es una mente que no olvida. Esto es la atención. Mindfulness es una mente que no olvida. Te colocas en la respiración y no la olvidas. Tiene un objeto familiar, la respiración en este caso, y funciona sin distracción. Es decir, te enfocas en un objeto y procuras no olvidarlo, el objeto se vuelve familiar a tu mente y no tienes que distraerte. Para no distraerte tienes que conocer la naturaleza de las distracciones. ¿Cuántas categorías hay? Porque siempre caes en una de ellas. En el curso de octubre se explicó el aspecto objetivo de la atención es el objeto familiar. La respiración es uno. Pero la mayoría de objetos de meditación siempre tienen que ser objetos mentales. La impermanencia, la compasión, la vacuidad, la renuncia y tantísimo, la impermanencia sutil. Y estos son objetos mentales, no son visuales. No se puede, ya lo veréis, no se desarrolla concentración en un objeto físico, para nada. Entonces la atención tiene que enfocarse en un objeto familiar y te vas familiarizando a medida que no lo olvidas. Es el aspecto subjetivo de la atención. Es decir, el modo en que aprehendes el objeto, la respiración, no se olvida. Por eso tienes que enérgicamente sostener la respiración con una energía interna. No tienes que dejar que la mente vaya por sus derroteros. Y la función de la atención es impedir que la mente se distraiga. Esto es lo que ocurrirá gradualmente. Esta definición no aparece en la definición del mindfulness moderno. Es otra cosa. ¿Vale? Es otra cosa. Incluso grandes eruditos budistas dicen que la atención mindfulness no es esta atención que se explica aquí, es Yila Jepa. Yila Jepa, hay distintos tipos de atención en los factores mentales que componen nuestra mente. Una de ellas es una atención básica. Es un instante de atención a un objeto que percibes. Hay 5 factores mentales que siempre acompañan a la mente. Y una de ellas es un estado de atención básico, que básicamente se refiere a la percepción de un objeto en tu campo visual, auditivo, gustativo, olfativo y del tacto o mental, que simplemente se conecta con el objeto antes de ponerle ya la etiqueta conceptual correspondiente. Y es un estado muy básico de atención. Algunos dicen que el mindfulness moderno, es simplemente ser consciente de Yila Jepa. No es la atención necesaria para desarrollar concentración o sabiduría, ¿vale?
Aquí después en la página 325, después de explicar los tres aspectos de la atención, la transmisión oral en la mitad de la página 325 dice atar la mente a un objeto para domarla, que es lo que tengo apuntado aquí. Este es el texto raíz del Amazon Kappa, ¿vale? Del Tratado del Lamrim. Dice, mostrar a través de una analogía que la atención une la mente al objeto continuamente. Lo ideal de la atención de mindfulness es que esté constantemente en el objeto, pero sabemos que esto no es fácil de hacer. Tienes que adiestrarte, tienes que tener como forma de vida el diariamente o casi a diario enfocar la mente en tu objeto de concentración. Entonces, aquí dice que se enseña a atar la mente a un objeto para domarla utilizando la analogía de domar a un elefante. El elefante es nuestra mente distraída, nuestra mente en el estado en el que estamos ahora. Neurótica, depresiva, con neurosis diversas, con conciencias negativas diversas, malestar interno, recuerdos negativos, etc. Entonces, esta es la mente que domas para erradicar con vipassana todo este material destructivo en nuestro interior, ¿vale? Y aquí os puedo presentar ya, a ver si lo tengo por aquí. ¿Lo veis? ¿Veis la imagen? Sí, Vale. se ve, Isidro, sí. Vale, perfecto. El elefante, aquí empieza, aquí está, el elefante. Esto lo hemos visto muchas veces y yo lo expliqué en algún curso, algún retiro de concentración. Aquí se explica todo, en imágenes se explica todo lo que se está explicando y es necesario conocer, no es la mera contemplación artística de si ha dibujado bien o mal, sino el simbolismo de todo esto, el simbolismo, ¿vale? Ah, es la imagen en el chat. Lo veis, ¿no? De todas formas lo habéis visto, ¿no? Vale, perfecto. Vale, seguimos. Vale. Se utiliza el elefante, que esto aparecerá en el curso siguiente. Aparece el último capítulo, explica este proceso y de cómo llevarlo al éxito, ¿vale? Quiero disculparme a las personas de Málaga porque las personas de Barcelona ya conocen el texto y saben que es muy profundo. Esto es Dharma y es Dharma de alta calidad, ¿vale? Por lo tanto, tened un poco de paciencia y seguid escuchando con atención, tal y como se ha explicado. Entonces, según esta analogía, se ata un elefante salvaje al tronco de un árbol muy firme. El tronco de un árbol se refiere al objeto. Cuando colocas la atención en el objeto, el árbol tiene que ser firme, el objeto tiene que aparecer con claridad, o a un elefante realmente los domadores los atan a una columna con numerosas y sólidas sogas. Si el elefante sigue las instrucciones del domador, todo va bien. Si no lo hace, se le pinche repetidamente hasta que se somete mediante un afilado gancho. El afilado gancho se refiere a la introspección. Tú tienes que ir gestionando si la atención está en el objeto, atando firmemente la mente al objeto de concentración, sea la respiración o cualquier otro, ¿vale? Entonces, la mente es parecida a un elefante indómito. Pensamos que gestionamos nuestra mente. No, nuestra mente nos gestiona a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos hace estar mal. ¿Quieres estar mal? No. Por lo tanto, es una demostración empírica de que tú no controlas tu mente. Para controlar la mente tienes que desarrollar samatha, ¿vale? Si cuando tienes una mente depresiva te arrastra, significa que no tienes poder sobre tu mente. A veces puedes superar esta mente depresiva, pero después igual te ataca un estado de tristeza o un estado de excitación descontrolado, ¿vale? Por tanto, significa que nosotros no controlamos a la mente como creemos que lo hacemos. Por lo tanto,
Los budistas saben muy bien que la mente es la raíz del sufrimiento y de la felicidad. Y para hacer posible que la mente solo produzca resultados de felicidad, la mente tiene que estar gestionada, tiene que estar desarrollada, tiene que estar controlada. Y para controlarlo requieres concentración, que es lo que aplaca, diríamos, el descontrol natural de nuestra conciencia, ¿vale? Y por esto se tiene que atar a un poste firme, que es el objeto de concentración, ¿vale? Y se ata con la soga, la cuerda de la atención. Por tanto, la atención tiene que estar siempre allí. Siempre, siempre. Si no se puede mantener allí, como dice el Amazon Kappa, el gancho de la vigilancia es el responsable en darse cuenta, pero la experiencia nos dice que durante mucho tiempo en nuestras meditaciones ni estamos atados al objeto, es decir, que no haya atención, ni la vigilancia detecta que te has ido lejos. Por lo tanto, ¿qué tipo de meditación estamos haciendo con esto? ¿Qué estamos? La meditación es la posición física. No lo es. La meditación es mental. Mental. Y aquí lo dice después grandes textos. El elefante errante de la mente es atado firmemente con la soga de la atención a una columna estable, el objeto focal, y gradualmente es controlada con el gancho de la sabiduría. ¿Vale? Por lo tanto, tienes que conocer qué es la atención y qué es la vigilancia, que aparece más tarde. Y la atención lo tienes que revisar una y otra vez. Y sobre todo, tener la experiencia de cómo, en qué estado está tu atención. Si puedes sostener la respiración 2 segundos, es suficiente para empezar. Es suficiente. Pero desarrollar esto es un trabajo, es una disciplina interior, ¿vale? Por lo tanto, aquí, si vamos siguiendo, ahora ya estamos en la página 326, dice, la estabilización meditativa, no aparece en el texto lo que está en negrita, la estabilización meditativa se volverá defectuosa sin un modo firme de aprehensión de la conciencia que determina. Requieres un modo firme de aprehensión, es decir, cuando tienes la atención, cuando tienes la respiración, que es el objeto focal, tienes que sostenerlo con firmeza y no soltarlo. Por lo tanto, el método principal, aquí dice, se dice que la concentración se logra dependiendo de la atención. Que hoy en día, no os confundáis, mindfulness es la madre de la concentración. Mindfulness es un medio, no es un fin. Y la atención lo que hace es como una soga, ata continuamente la mente al objeto. Cuando la mente está en el objeto continuadamente, la atención se va alargando, se va alargando, se va alargando. Pero entenderéis por qué no es plena por lo que viene a continuación. Nunca es plena la atención hasta etapas muy desarrolladas donde ya es concentración. Por lo tanto, la atención tiene un modo de aprender su objeto con un aspecto de certeza, es decir, sabes que es la respiración. No estás meditando en otra cosa. Con la respiración, esto más o menos es relativamente fácil, pero cuando meditas en la mayoría de los objetos que son mentales, tienes que saber, estoy meditando en la impermanencia sutil, estoy meditando en el amor, el objeto focal es la compasión, el objeto focal es la vacuidad, el objeto focal es darse cuenta del sufrimiento del samsara, etc. Que estos son objetos de vipassana que transforman la mente. Además de controlarle, la transformas. Samatha controla la mente, vipassana la transforma en el sendero a la iluminación, ¿vale? Por lo tanto, si no hay una mente firme de certeza, quiere decir que no hay claridad. Puede haber cierta claridad, pero no hay fuerza en la intensidad con que sostienes esta comprensión de lo que estás observando, ¿vale? Por lo tanto, lo que significa esto es que a lo largo del desarrollo de la atención y después de la concentración siempre aparece la excitación, la distracción, el hundimiento, la falta de frescura. Por lo tanto,
hablar de tan a la ligera de atención plena es una traducción, creo, un poco floja, ¿vale? Floja. Por lo tanto, para meditar, lo que significa... No quiero dejarme nada de lo que estoy explicando. Creo que ya lo voy siguiendo todo. Aquí Lama Tsongkhapa, en la estructura del texto del Lamrim, hemos llegado ya a las dos últimas grandes prácticas. Samatha, y a partir del año próximo nosotros ya seguiremos con la vacuidad, que es Vipassana. El Vipassana más elevado es la comprensión de la vacuidad. El Vipassana que se suele hacer y que es sagrado en la tradición Theravada es un preparativo para poder sumergirte en la vacuidad del yo, en la vacuidad de los fenómenos, que es la manera en que existen a nivel último todos los fenómenos, ¿vale? Entonces, en el curso anterior, acordaros que hablábamos de, y va a salir en el día de hoy, hablábamos de obstáculos, teníamos, para empezar a meditar tienes que superar la pereza. Este es el primer obstáculo, la pereza. Porque cuando ponemos cosas delante de la meditación diaria para mejorar la concentración, podéis decir, bueno, esto es mi libertad, o esto es mi deseo, o esto yo hago lo que me parezca, etcétera, pero en realidad estás controlado por la pereza. La pereza. Después, olvidar el objeto de meditación cuando meditas es el segundo obstáculo. El segundo obstáculo. Para resolverlo requieres atención. Atención. Cuando intentas desarrollar atención y tienes problemas de distracción, de falta de claridad, que te duermes, etc., aquí es necesaria la introspección. Este es el tercer obstáculo y su oponente. Cuando la introspección detecta el surgimiento de la laxitud o la excitación, el cuarto defecto sería no aplicar el antídoto, dejar que esté así. Porque puedes tener placer, pero no se medita para tener placer. No meditamos para esto. Se medita para ir más allá del placer, para ir al placer superior de la iluminación. Entretenimientos light no nos interesa. Y después, cuando no hay obstáculos en tu meditación, simplemente dejas de aplicar el obstáculo. Si aplicas el antídoto cuando hay obstáculos, la solución es dejar de aplicarlos. Estos te ayudan durante las 9 etapas para desarrollar concentración perfecta. Pero también te ayuda, aunque no tengas todos estos niveles, cuando empiezas a meditar en la primera etapa, que la primera etapa pues es, diríamos, la primera etapa es aquí, esta de aquí. Aquí, cuando te sientas a meditar, veis el cursor, aquí esta explicación ya os puede ayudar. No es una explicación únicamente, como todo este texto, no es una explicación para que sí, que lo es, porque el nivel en el que explica Lama Tsongkhapa este texto lo compuso en Ganden, en el monasterio de Ganden en el Tíbet, cerca de Lhasa, y ya tenía una comunidad de miles de estudiantes, y entonces muchos de ellos pues eran expertos meditadores. Entonces este escrito va dirigido a ellos, pero como os he dicho al principio, va dirigido a nosotros también, que empezamos, ¿vale? Y aquí hay un ejemplo, hay una historia sobre el quinto Dalai Lama. La escuché en la transmisión oral, no está en el libro. El quinto Dalai Lama es considerado uno de los grandes practicantes de la tradición budista, y lo era, por sus escritos, por sus cualidades, por las cosas que hizo a nivel espiritual, a nivel mundano. Es considerado uno de los grandes yogis
eruditos de la tradición tibetana, ¿no? Y él vivía, por supuesto, es el que fundó el Potala y vivía en los aposentos del Potala. Y entonces, el Potala es muy extenso, es muy grande, es enorme. Solo para subir tienes que subir muchos escalones. En un momento dado dicen que el Dalai Lama pidió a sus asistentes que durante una temporada pues no quería recibir ninguna audiencia, que se iba de retiro. Entonces se retiró a sus aposentos y allí empezó sus prácticas, etc. Semanas después, así es como lo he escuchado, así es como lo explico, porque estas historias tienen diferentes, a veces lamas distintos las explican de maneras ligeramente distintas para enfatizar un punto u otro, ¿no? Parece ser que un Siddha retirado en un lugar muy humilde en Lhasa, y era clarividente, percibió que el Dalai Lama estaba de retiro, estaba meditando, pero en su mente apareció alrededor del Chokan, que es el templo principal, está lleno de tiendas donde se venden brocados, se venden telas, etc. Y el Dalai Lama en su meditación estaba entretenido en las telas y los brocados. Y mientras estaba en meditación pensó, cuando termine el retiro, voy a ir a comprar un nuevo brocado. Entonces dicen que el Siddha, el Mahasiddha, el erudito clarividente, muy respetado, se fue directamente hacia el Potala y pidiendo hablar con el Dalai Lama. Los guardaespaldas del Dalai Lama obviamente dijeron, no es posible porque está de retiro. Y entonces el Siddha les soltó, dice, no está de retiro porque le he visto comprando unos brocados en el mercado. Entonces, como se trataba de un Siddha muy respetado, los guardaespaldas, ante la insistencia del anciano meditador, fueron a consultar con el Dalai Lama. Y cuando le dijeron que lo que el Siddha les había dicho, de que se habían encontrado y que había visto al Dalai Lama comprando en el mercado, el quinto Dalai Lama sonrió y dijo que era verdad, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que no tenemos que hacer en la meditación, aunque no depende de nuestra voluntad, desgraciadamente, ¿vale? Depende del adiestramiento. Depende del adiestramiento. Vamos a seguir. Estamos en la página ahora 326, al final, donde dice eliminar enfoques erróneos. Esto es difícil, esto un poco, ¿vale? Difícil, ¿no? Simplemente voy a leer esto porque lo vais a entender. Dice, identificar un concepto erróneo que debería eliminarse, es también de la transmisión oral. Entonces uno se encuentra con el tipo de idea errónea que se explica a continuación. Algunos dicen, cuando la mente se eleva, tal y como se ha explicado anteriormente, sostenida firmemente y emplazada en el objeto de modo no conceptual, no hay hundimiento, pero hay una tendencia hacia la excitación. Dice, veo que no podré alcanzar una estabilidad continua como resultado. Sin embargo, si aflojo mi intenso control sobre ella, veo que el factor de la estabilidad aumenta rápidamente. Este es un método excelente. Hay mucha gente que piensa así y lo exponen de este modo. La mejor meditación durante la mejor relajación. Bueno, seguramente no habéis entendido nada de todo esto, pero esto es una visión errónea y se elimina porque aquí lo que está diciendo la persona, esta persona, diríamos, está desacertada porque no distingue entre el hundimiento y lo que es la meditación correcta. La concentración requiere dos características. La estabilización de la mente no conceptual, que no es en sí misma suficiente.
Y una advertencia, aquí dice la estabilización de la mente no conceptual no significa que tengas una mente no conceptual, significa que solo tienes el concepto de tu objeto de meditación. Y lo puedes tener conceptualmente. No significa no conceptual de que la mente ya no tiene conceptos. Esto sería un error. Entonces, si piensas cuando la mente está confusa y hay oscuridad estos hundimientos, mientras que lo contrario sería una concentración impoluta, porque existe la claridad de la lucidez mental, es evidente que no distingues entre letargo y hundimiento. A ver, lo que viene a querer decir esta explicación aquí de eliminar enfoques erróneos es que no tenéis que confundir cuando tenéis espesor mental o letargo, que es el cuerpo pesado, la mente espesa, porque quizás no has dormido demasiado o quizás has comido demasiado. Esto no es hundimiento. Esto es letargo. El letargo produce el hundimiento. Por lo tanto, para meditar requieres tener la atención en el objeto, tener una claridad desde el lado del objeto y una claridad subjetiva desde el lado del sujeto, y sostener firmemente de manera correcta. No puedes, diríamos, aflojar el modo en que sostienes el objeto de concentración, como si te relajaras, porque la relajación que menciona aquí la tienes que utilizar al final del sendero del desarrollo de la concentración, porque no hay ni letargo ni hundimiento. Que a la relajación que se menciona aquí, la mejor meditación durante la mejor relajación, sería un error utilizarla cuando aún no hemos desarrollado ni atención ni concentración. Durante todas las fases de nuestro adiestramiento en la respiración, en el objeto en el que quieras desarrollar concentración, tienes que tener un modo de aprehender el objeto en el que meditas firme. No relajas. De momento no relajas. Y no tienes que confundir lo que es una mente pesada, espesa, en mal estado, depresiva un poquito, una especie de depresión interna. Esto no es el hundimiento. El hundimiento es algo diferente. Es más sutil. ¿Vale? Por lo tanto, aquí lo que presenta Lama Tsongkhapa es que confundimos lo que es hundimiento con el letargo, cuando no has dormido demasiado. Y para detectar la diferencia entre uno y el otro, tienes que meditar. Tú podrías tener estabilidad en la respiración, estar estable, pero tu mente estar oscurecida por completo. Estar como fofa, estar, diríamos, agotada físicamente, el estómago lleno, la mente espesa. ¿Vale? Esto no es hundimiento. El hundimiento viene cuando tienes un nivel de atención. Es otro tipo de cosa. Por lo tanto, la relajación, decir que la mejor meditación ocurre cuando estás muy relajado y relajas la vigilancia, relajas el modo de sostener el objeto para impedir el hundimiento. Esto, como dice aquí, es eliminar enfoques erróneos. No es meditación esto. Diríamos, no se desarrolla la atención ni la concentración con esta relajación en el momento inapropiado. O sea, el espesor, la oscuridad mental, el espesor, se puede solventar con una firme aprehensión del objeto, se puede solventar, pero el espesor y el letargo podría ser que viniera de no haber dormido lo suficiente. Por lo tanto, aunque estés estable en el objeto y quieras tener una firme aprehensión, es posible que no puedas. Para meditar uno tiene que haber dormido lo suficiente.
Cuando ya tienes un nivel de concentración, pues esto lo puedes solventar. Pero como principiantes, uno tiene que dormir lo suficiente para si quiere meditar, ¿vale? Entonces aquí no buscamos una concentración fofa, sino que se requiere siempre una firme aprehensión del objeto. Tienes que sostener el objeto con firmeza. Y esto puede eliminar un poquito el espesor, el letargo, y también es una medida para eliminar el hundimiento del que se hablará después. Hay capítulos, hay zonas especiales para esto, ¿no? Es decir, samatha, el desarrollo de la concentración, que está basado en el desarrollo de mindfulness, es una concentración que tiene dos características: estabilidad y no conceptualidad. Que aquí no conceptualidad no significa ver directamente el amor o la concentración o la compasión que estás observando, sino que solo tienes este concepto en la mente, nada más, ¿eh? Nada más. Sobre todo al principio, durante las 7 o 8 primeras etapas. Tienes un objeto conceptual en el que te concentras, o podría ser la respiración también, ¿vale? Entonces tienes estabilidad y después tienes claridad. Tienes que tener claridad del objeto, claridad de la mente o viveza o lucidez, que estos términos a veces se utilizan indistintamente, pero se refieren a la claridad, y tienes que sostener el objeto con elegancia. Sostener firmemente. No puedes relajar el sostener. No puedes relajar el modo en que sostienes el objeto. Porque si no das pie, si hay espesor, a que se desarrolle, si no sostienes bien, se desarrolla el espesor produce hundimiento y por lo tanto te falta claridad objetiva y claridad subjetiva. Por lo tanto, aquí lo que viene a continuación vale. En la página 327 dice, por lo tanto, al principio, en la parte superior del libro, por lo tanto, siempre que sostienes tu atención de manera intensa, esto viene, lo voy a explicar ahora, dentro de este encabezado. Es difícil que surja una estabilización meditativa impecable con las dos características. Por lo tanto, lo que está explicando Lama Tsongkhapa es que cuando sostienes tu atención de manera intensa y vibrante, está presente la claridad. El objeto puede aparecer y tu mente puede estar clara. Pero si la manera en que sostienes tu atención de manera intensa es excesiva, después te vas a excitar o vas a distraerte. Por lo tanto, si aflojas, si aprietas uno, la claridad, puedes perder la estabilidad. Y si desarrollas la estabilidad, puedes perder la claridad. Por lo tanto, aquí dice Lama Tsongkhapa, es difícil que surja una estabilización meditativa impecable con las dos características. Cuando meditamos es un trabajo interno que lleva muchísimo tiempo. Nuestra mente está, hoy en día hablan de déficit de atención y hiperactividad, o no sé cómo lo denominan, pero esto es el estado de nuestra mente. No pensemos que no tenemos déficit de atención y que no estamos súper excitados, porque no es cierto. Aquí es lo que está explicando Lama Tsongkhapa. Nuestra mente siempre está con un estado de hiperactividad, porque constantemente estamos dirigidos por pensamientos que aparecen en nuestra mente y no tenemos una capacidad de sostener objetos muy desarrollada. Por tanto, el desarrollo de la concentración o de samatha en la tradición budista no te lleva a la iluminación, pero te lleva a tener una mente más o menos sana, equilibrada, que no es poco, que no es poco. Es decir, cuando en la meditación relajas demasiado, cuando estás manteniendo, si relajas demasiado, podrías tener estabilidad, pero si relajas demasiado te puedes hundir.
Por lo tanto, no hay claridad intensa o viva. Y por esto es difícil mantener la cantidad justa de intensidad. Cuando sostienes el objeto en el que estás meditando, tienes que tener una habilidad, y esto solo se consigue meditando, sentándote a meditar, no leyendo libros. Tú sabrás, según el día, la intensidad tiene que ser adecuada. Si intensificas demasiado, tu mente se va a ir hacia otro lado. Y si no intensificas lo suficiente, te vas a adormecer. Porque vas a caer en el espesor, y el espesor produce hundimiento con el que pierdes el objeto, estás medio dormido, pero puedes tener un cierto nivel de estabilidad en el objeto y te ves, qué meditación más bonita que estoy haciendo, y esto no es meditación, no te va a llevar lejos. Por lo tanto, Lama Tsongkhapa dice, es difícil mantener la cantidad justa de intensidad o jugar entre la tensión y la relajación. Tensión y relajación. Un practicante tiene que tener instrucciones. No puedes meditar leyendo un libro así suelto y pensar que vas a solventar todos los problemas. Porque la mente, cada una, tenemos nuestras propias tendencias kármicas. Por lo tanto, tener una concentración que esté libre de hundimiento y de distracción o excitación no es fácil, como dice aquí. Tienes que adiestrarte. Por esto es una disciplina. No es, medito una vez cada 3 años y así voy a mejorar mi meditación. No, no es cierto. No es cierto. Por lo tanto, Chandragomin, que era un gran practicante laico indio, budista, dice, cuando aplico esfuerzo, es decir, si sostengo demasiado, hay excitación o distracción. Si no aplico el esfuerzo, si no sostengo con la intensidad adecuada, después me hundo, pierdo claridad. Por eso es difícil de conseguir una aplicación equilibrada. ¿Qué debo hacer con mi mente agitada? Y también señala, si me enfoco en el objeto con esfuerzo, con un esfuerzo excesivo, la mente se va a ir hacia otro lado, se va a distraer. Pero si la aflojo demasiado, voy a perder el objeto, se va a perder por completo porque voy a entrar en el espesor, en el hundimiento. Es difícil encontrar el punto medio. ¿Qué debo hacer con mi mente agitada? Por lo tanto, ya lo veis, ya veis cómo está el tema, por decirlo así. ¿Qué tenemos que hacer entre esto? Tenemos que meditar. Para conocer estos obstáculos tienes que sentarte a meditar. Aquí hay personas, sé que hay estudiantes que se van de retiro 5 días, 7 días, unos enfatizan samatha, otros enfatizan vipassana. Tenéis que tener en cuenta esto, tanto para samatha como para vipassana. Si te entras, todos los grandes meditadores budistas, tibetanos al menos, conocen de aquellas personas que de repente tienen un trauma en la vida y se van a la cueva, a las cuevas, imitando a Milarepa, a meditar, etc. Pero algunos simplemente decían, esta persona tiene conocimiento de Dharma. No, bueno, no os preocupéis, en 3 o 4 días va a regresar al pueblo. Había gente que se marchaba de casa, dejaba a la mujer, por ejemplo, porque estaban cansados de la vida penosa, de cuidar a sus animales, de los problemas que conlleva la vida cotidiana, mundana, y decían, bueno, yo me voy y me voy a iluminar y voy a dejar todos estos problemas detrás. Sin estar preparado no puedes irte de retiro, no puedes irte de retiro. No vas a ir muy lejos, por decirlo así, ¿vale? Por lo tanto, aquí en la página 327, dice, al final de la página, aquí te indica, lo que indica Lama Tsongkhapa aquí es que te esfuerzas por sostener tu mente con una intensidad o una tensión, ejerciendo un esfuerzo, aquí se refiere obviamente demasiada tensión o demasiado esfuerzo, y lo que notas es que en la mente se empieza a marchar del objeto. Es la excitación, la distracción. Por lo tanto, si cuando notas esto, lo que haces es relajar la mente y abandonas el esfuerzo por completo,
Después surge el hundimiento, la falta de claridad del objeto, claridad subjetiva, de viveza mental, frescura mental, y por lo tanto, como decía Chandra Gomin antes, es difícil encontrar este punto medio, que esté libre de los dos extremos. En el budismo, cuando empecemos ya el año próximo el estudio de la vacuidad profunda, se hablará de dos extremos. El extremo de la permanencia, del eternalismo, y el extremo del nihilismo. No negar o negar demasiado y negar demasiado poco. ¿Vale? El extremo de la permanencia. Pensar que siempre vamos a seguir siendo igual. La misma persona. Y el otro extremo es pensar que después no hay nada. Desapareces por completo. Son dos extremos filosóficos. El vacío está en medio de los dos. Medio. Uno es erróneo, el otro también. Y los seguimos los dos. Los dos son erróneos. Si son erróneos, producen malestar a corto, medio y largo plazo. Malestar interno, espiritual, psicológico, emocional. Pero también están los dos extremos cuando desarrollas concentración. Te distraes y te excitas, que es un tipo de distracción particular, o te hundes. La concentración está en el medio, ni uno ni el otro. Si no, no es concentración errónea, concentración floja, concentración que no te va a llevar muy lejos. En la relajación que se mencionaba antes, si relajas cuando no es el momento de relajar, el hundimiento surge de esta relajación y por lo tanto es incorrecto practicar la concentración de esta manera. La relajación que se menciona aquí se tiene que aplicar en la etapa octava o novena, justo antes de llegar al desarrollo completo, cuando ya has eliminado prácticamente la excitación, la distracción, el hundimiento y por supuesto el espesor. Tu mente es clara y brillante, penetrante, estable, equilibrada. Ahí tienes que poder relajar. Hacerlo antes es seguir palabras de textos muy elevados que sin comentario a veces se malinterpretan. Entonces, aquí hay unas reflexiones que he hecho yo para terminar, si tenéis alguna pregunta. Tensar y relajar. La pregunta que hago, ¿cómo podemos saber lo que es mejor entre tensar y relajar? ¿Qué es mejor? Si tenso hay una desventaja, si relajo hay otra desventaja. ¿Qué hacéis en la meditación? ¿Qué es mejor de los dos? ¿Tensar o relajar? Tensar. Tensar. Vale. ¿Y por qué? Porque es más fácil observar las distracciones que aparecen al tensar que no relajar y que aparezca el hundimiento. Perfecto, perfecto. Se nota que vienes de retiro, Tomás. Se nota que vienes de retiro, te felicito. Si tenéis que caer en un extremo, en un principio, aquí Lama Tsongkhapa, ahora que tenéis la transmisión oral, podéis leerlo, sobre todo mañana, pasado, leed estas packs desde la 323. Cuando la firme aprehensión, de hecho, es una manera de Lama Tsongkhapa, la manera de la tradición Gelupa, sostener con firmeza, ¿vale? El objeto. Si sostienes con mucha firmeza y pecases de sostener con demasiada firmeza, lo que ocurre es que te distraes, te excitas, la mente se va a objetos de apego. Y es más fácil de detectar la excitación que no el hundimiento. Si relajas demasiado, cuando ya tienes estabilidad, si hay estabilidad, la atención está estable en el objeto y por lo tanto puede haber estas sensaciones agradables que se decían al principio. Por lo tanto, ¿qué problema hay con esta meditación? Pues igual el objeto no aparece claramente, tu mente está un poco fofa, diríamos, no tiene viveza, que es el término que sale ahí, no está viva.
Entonces, esto es una meditación, es el enemigo de los meditadores. Porque en el hundimiento puede haber estabilidad, puede haber cierto bienestar, sensaciones agradables, pero hay una parte que no está, y la meditación correcta tiene que estar libre de excitación y de hundimiento. Tiene que tener estabilidad y claridad. Si hay estabilidad y no hay claridad, no es concentración. No lo es. No te mueves de ahí, no desarrollas, no curas tu mente. ¿Eh? Por lo tanto, si tienes que caer en un extremo, tensa firmemente para no perder el objeto. Si te distraes, relajas un poquito. Y tú irás aprendiendo a conocer el modo de sostener el objeto. El modo de sostener el objeto. Pero la meditación, como dice aquí la Mason Capa y dirá después, tienes que sentarte. Te tienes que sentar, aunque sean 10 minutos cada día. Y estos 10 minutos, yo os puedo hacer una práctica de samatha y vipassana. 10 minutos de concentración en la respiración aplicando todo esto. Y si no tienes más tiempo, lee la oración del Lam Rim. La oración corta, media o más larga. ¿Vale? Son 20 minutos. En 20 minutos tienes una... Si la haces a diario, aprenderás. Te acercas a la iluminación. A diario. Meditación de 20 minutos. Meditación de gente ocupada. Muchos de vosotros estáis ocupados. Estar ocupados no tenéis que usarlo como excusa para no sentarse a estar contigo mismo, a aprender de tu interior. Samatha no lleva a la liberación, recordadlo. La permanencia apacible no lleva a la liberación, pero te trae calma, paz interior, paz espiritual, como mínimo. No estás liberado, no tienes quizás muchas cualidades, seguro, pero produce un bienestar interno que no se obtiene de manera externa, no se obtiene esto de manera externa. Curas tu mente, sanas, es terapéutico. Por lo tanto, te felicito, Tomás, te felicito. Sigue con tus meditaciones. Samatha, súper importante. Bueno, estamos en la página 328. Vamos a hacer, si tenéis alguna pregunta, a ver, ¿me habéis visto? ¿Me habéis sentido bien? Sí, se te escucha bien, Isidro. Vale, perfecto. Si tenéis alguna pregunta, lo ponéis en el chat. Esto es difícil, entonces las personas que venís de Málaga estáis estudiando muy bien, lo sé, me consta. Estamos estudiando el Sutra del Corazón. Estudiamos el año pasado los factores mentales. Entonces creo que tenéis impresiones para poder entender esto. Pero, como os he dicho antes, el Tratado del Lam Rim, esto es uno de los textos capitales de la tradición budista, es de una profundidad insondable. Vosotros ya habéis hecho una revisión excelente, estabais divididos en Gerona y Barcelona, que os reuníais para estudiar. Ahora os vais a unificar a partir de enero para participar todo el mundo del grupo del norte, para seguir estudiando, volver a empezar a partir del capítulo 2, y cuando hacéis, muchos de vosotros, la mayoría habéis participado en los retiros de concentración en Gerona, también de Vipassana. Por lo tanto, esto que se escucha, esto es para aplicarlo allí. Yo lo he explicado siempre, pero nunca con esta profundidad, porque yo estoy siguiendo la guía del texto, esta guía, ¿no? Por lo tanto, os felicito y recordad, para la próxima sesión vamos a seguir. Lo que viene siempre ahora se va a describir lo que es el hundimiento, lo que es la excitación, cómo los antídotos tienen unas causas de por qué surgen estos objetos. Todo esto cuando estáis meditando en vuestra casa, a veces
pongamos por el caso una mamá que no ha dormido bien, se levanta por la mañana y el espesor es lo que va a estar ahí, porque no ha dormido lo suficiente y su mente estará espesa, el cuerpo está pesado. Entonces, esto no es hundimiento, esto produce el hundimiento. Si eres hábil y puedes ir más allá del espesor, que se podría ser si tienes concentración, luego la estabilidad de la concentración puede producir, cuando estás atento, puede producir que la claridad del objeto se pierda o la mente fresca se pierda. Por lo tanto, esto es hundimiento. Pueden venir uno ser causa y el otro el efecto, pero podrías no tener espesor, tener la mente fresca, haber dormido bien, levantarte por la mañana, hacer tu meditación en la respiración, estás estable en la respiración y la mente está clara, la respiración aparece claramente y sostienes con la intensidad justa, pero con el tiempo esta intensidad se pierde y por lo tanto puedes caer ya después en una especie de... el objeto no aparece claro, tienes que ir rectificando, tienes que rectificar. Tanto, creo que uno de los problemas es que en Occidente se banaliza la meditación con este fenómeno del mindfulness. Todo el mundo parece que sepa mucho de meditación y la meditación es una forma de vida, tiene que transformar tu interior, no es hacer unas meditaciones de vez en cuando y estar en la respiración, etcétera. Esto es banalizar la profundidad y la efectividad de lo que es la meditación. Samatha es el medio para poder practicar vipassana. En el curso anterior se dejó claro ahí. Samatha es tener un microscopio afinado para entender los recovecos de tu interior, las deficiencias emocionales, físicas, psicológicas, espirituales de tu interior y la cantidad de visiones erróneas que proyectas en ti y en la realidad de cosas que no están en los objetos y que tú crees que están. Vipassana es un trabajo interior de muchísima precisión. Por tanto, se requiere toda esta manera, diríamos, todas estas explicaciones son para personas que tienen muy claro que la meditación es una forma de vida, que no es algo que sigues de vez en cuando o porque está de moda, etcétera, sino que te tienes que entregar a un sendero, si no, se requiere esta entrega de saber exactamente para qué sirven la samatha y vipassana, para poder solventar los muchos obstáculos internos que aparecen cuando tratas de desarrollar atención correcta, concentración correcta, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, descansamos ahora hasta las 12:05 y seguimos con lo que viene a continuación, que es bastante interesante. Si tenéis preguntas, apuntadlas, por favor, todas las preguntas que queráis. Si es necesario, a veces van bien con este encuentro que hemos tenido ahora con Tomás. Con esta pregunta se nota que lo conozco de hace mucho tiempo y siempre desde el principio ha buscado hacer retiros. Os lo dije también en el último curso. Los retiros los tenéis que hacer solos. Para aprender a meditar tenéis que estar solos. No meditamos para hacer relaciones sociales. No, tenemos que meditar solos para aprender lo que ocurre en nuestro interior. Pero cuando meditamos con mucha gente, a veces buscamos excusas. Meditar solo es la manera de conocer tu interior. Después, si meditas con gente, perfecto. Pero meditar para esconderse con la multitud, etcétera, no. Es bueno estar solo con tu interior. Solo. Pasar horas en soledad. Entonces te felicito, Tomás, porque lo estás siguiendo al pie de la letra y es un buen consejo y se nota con la respuesta que has dado. Es muy difícil entender, son cosas muy sutiles cuando se habla de la concentración y todas las tenemos. No hay una meditación que te diga, bueno, hacemos una meditación y no se requiere hablar del hundimiento. El hundimiento es un defecto interno, es un factor mental.
que surge cuando estás concentrado, cuando estás atento. El hundimiento aparece cuando hay mucha tensión. Al principio ya aparece, pero no se nota, porque lo que se nota más son la excitación y la distracción. Por lo tanto, samatha es muy importante, os lo he dicho antes, no lo veáis como está muy lejos de mí, tengo mucho trabajo. Es absurdo, no lo hagáis esto, porque estáis despreciando vuestro potencial. Estáis menospreciando vuestro potencial. 10 minutos cada día, 15 minutos. Todo el mundo tiene tiempo para dedicar 15 minutos a lo más íntimo de ti. Es tu propio interior. ¿Vale? Muchas gracias y nos vemos esto en media horita. ¿Vale? Gracias. Gracias.